Plática con los hermanos de Zulia. Estudiante. Venerable maestro, ¿podría usted hablarnos del Cristo íntimo? Maestro. Si ustedes leen a Pablo de Tarso cuidadosamente, en todas sus epístolas, verán que son muy interesantes. Pablo de Tarso a los Corintios, Pablo de Tarso a los Gálatas, Pablo de Tarso a los Hebreos, habla siempre del Jesucristo interior. Rara vez alude al gran Kabir Jesús, histórico. A ese Jesucristo íntimo es al que hace alusión Pablo de Tarso. ¿Cuál es el mérito del gran Kabir Jesús, que vino hace cerca de 2000 años a la Tierra Santa? Uno, y muy grande. Habernos traído la doctrina del Señor. ¿Por qué tenía que ser él quien enseñara esa doctrina? Porque el Señor se había encarnado en él. Se expresaba a través de él, y por eso él enseñó la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo íntimo es lo que cuenta, él es instructor del mundo y se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. El Señor es el instructor, el que da la enseñanza. Todo lo que estoy diciendo a ustedes, no podría decirlo si no fuera por el Señor. Él es el que ha dado las enseñanzas a través de los libros, no mi persona, porque mi persona no vale 5 cents, es el Señor. Y me siento feliz de que yo, que soy, pues, algo que nada vale, haya sido escogido por el Señor para que Él se exprese a través de mí. Así pues, es al Señor al que hay que darle las gracias, no a mi persona, que nada vale. No vale 5 centavos, 5 cents, claro que esto podría dar origen a preguntas. Y me gustaría que ustedes hicieran preguntas, y yo con mucho gusto responderé. Justo en ese momento se oye el cucú de un reloj de pared. Todos se ríen. Bueno, se te adelantó el pajarito ese ahí, estudiante. Usted habló del Buda Maitreya antes, pero no quedó grabado. Me gustaría que, si es tan amable, repitiera el significado del Buda Maitreya y lo de Kalki. Maestro. Hay Budas de contemplación y hay Budas transitorios. Los Budas transitorios, en tránsito, son Budas que todavía no han recibido al Señor. Cualquier Buda que haya recibido al Señor, que haya pasado por la iniciación venusta, es un Buda de contemplación, es un Buda Maitreya. De manera que, el Buda Maitreya no es solamente un sujeto XX, por muy divino que sea. Buda Maitreya es cualquier Buda que haya recibido al Señor, que lo haya encarnado. En cuanto a mi Buda interior, él lo tiene encarnado y por eso se le dice Buda Maitreya. No olviden ustedes que al que sabe, la palabra de da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Esa es mi respuesta con respecto al Buda Maitreya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estudiante. ¿Y en cuanto al Kalki? Maestro. Kalki Avatara, sencillamente, estamos en la edad del Kali Yuga. En este final del Kali Yuga, el Señor tenía que volver para poder enseñarle a la humanidad, y ha vuelto y está aquí con ustedes. El Señor se expresa a través de mí. Lo tengo encarnado. Él es el instructor, Él es el que inicia la era del Acuario. Pero es el Señor. Mi humana persona, repito, no vale nada. Aclaro eso para que no se le rinda culto a mi personalidad, para que no se confunda la lámpara con la luz que brilla a través de la lámpara. Así pues, si el Señor ha querido venir nadie se lo podía interrumpir. Está hablándoles, para enseñarles, para mostrarles el camino, y como estamos en la edad del Kali Yuga, se le dice Kalki, correspondiente a la época esta. A su vez, Avatara significa mensajero, un mensajero, de estudiante. Otra cosa, maestro. Usted habló de resurrección, de 3 días a 3 años, ¿puede explicar eso? Maestro. Es que los 3 días simbólicos de la resurrección son realmente 3 años, porque el Señor, después de la crucifixión, baja al Santo Sepulcro y pasados 3 años, resucita el Señor. Pero, en cábala esotérica, esos 3 años se alegorizan con 3 días, se dice. 3 días. Tal vez haya otro modo de plantearlo de los 3 días, a la luz de la alquimia hermética. Obviamente, se necesitan 3 purificaciones para lograr la resurrección, a base de hierro y fuego. Si ustedes observan cuidadosamente, podrán ver, por sí mismos, que en la cruz están los 3 clavos de hierro. Eso significa, pues, las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, porque sobre la cruz está la palabra INRI, que significa fuego, inis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así pues, son necesarias 3 purificaciones antes de la resurrección. Esos son los 3 días, a la luz de la alquimia. El primer día corresponde a la primera montaña, en la que el ser humano tiene que pasar por las iniciaciones, por el camino de la iniciación esotérica o mística. El segundo día corresponde, ciertamente, a la segunda montaña, en la que el iniciado tiene que descender a los infiernos y ascender, de esfera en esfera, hasta el empíreo. El tercer día está sobre la cumbre misma de la segunda montaña, y corresponde a los 8 años de la gran obra. 8 años sufrió el patriarca Job, enfermo de lepra. Pero no es la lepra física, no, sino una lepra interior, es la lepra del ego.
Cuando se dice que quedó limpio de la lepra, significa que murió su ego y entonces todo le fue devuelto al patriarca. Son 8 años. 8 años de lepra. Los 8 años del patriarca Job. Durante esos 8 años se realiza toda la gran obra, y esto pertenece a los misterios de la alquimia. Se necesita ser alquimista para poder estudiar los misterios de la gran obra, y se necesita recibir el donum Dei, el don de Dios, para poder comprender los misterios de la gran obra. Alguien podría, por ejemplo, estudiarse el mejor volumen de alquimia, o estudiarse a todos los alquimistas del mundo, estudiarse a Sendivogius, estudiarse a Raimundo Lulio, a Nicolás Flamel, al señor Luis de Estissac, estudiarse a Saint-Germain, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estudiar a todos los alquimistas, a Francis Bacon y muchos otros, pero si uno no tiene el donum Dei, el don de Dios para comprender los misterios de la gran obra, se queda en ayunas, no entiende nada. Y ciertamente, durante los 8 años que se pasan sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que realizar la gran obra. Convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en cuerpo de oro puro. Durante los 8 que se pasan sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas en la primera montaña. De nada sirve recibir las 8 iniciaciones fundamentales si uno no las califica, y la calificación no es posible sino destruyendo al ego, primero en el abismo, segundo en las zonas vitales. Tercero en el mundo astral, cuarto en el mental, quinto en el causal, sexto en el búdico, y en el séptimo, ahí, si no alcanza a formar el ego, no alcanza a tener ego, porque el Atman no tiene ego. Así pues, son 8 años, y durante los 8 años tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas antes de tener derecho a la resurrección. Ustedes pueden aspirar a la iniciación, y me alegro que así aspiren, pero también les digo que de nada serviría recibir las iniciaciones si uno no las califica, y no podrían ustedes calificarlas si no destruyen el yo psicológico, si no mueren en sí mismos, aquí y ahora. Del nacimiento se aprende muy poco, pero de la muerte se aprende todo. La clavícula maestra de todos estos estudios está en la muerte, en la disolución de los elementos indeseables que llevamos en nuestro interior. Estudiante. Maestro, la iniciación venusta es luego de haber hecho ese trabajo, o sea, cuando se encarna el Cristo. Maestro, la iniciación venusta es para todo hombre que haya llegado a la quinta iniciación del fuego. Cuando se llega a la quinta iniciación del fuego, y a condición de meterse dentro del camino directo, entonces se recibe la iniciación de Tiferet, se encarna al Señor. Estudiante, ¿eso es después de los 8 años? Maestro, no, lo que te estoy diciendo es muchísimo antes. El remate de los 8 años es ya en vísperas de la resurrección. Pero si me preguntas por la iniciación venusta, eso es para los nenes de mamá, para los que están comenzando. Cuando uno recibe las primeras 5 iniciaciones del fuego y coge la directa, puede darse el lujo de recibir la iniciación venusta, pero eso es de la primera montaña. La resurrección es sobre la cumbre de la segunda montaña. Los 8 años son sobre la cumbre de la segunda montaña. Estudiante. O sea que después que pasa las primeras 5 y vienen las otras 4, maestro. Primero hay que pasar la primera montaña y segundo, la segunda montaña. Y sobre la cumbre del cerro, sobre la parte más alta de la segunda montaña, tiene que hacer la gran obra. Así, pues, es necesario entender todo eso. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver, hoy quiero platicar con ustedes, tengo ganas de hablar, ¿saben? Estudiante. Una pregunta que quiero hacer sobre Propato, el autor de la lección magistral. ¿Queremos saber si él fue maestro? Maestro. El maestro Luxemil. Obviamente, el maestro Luxemil es un maestro que ya desencarnó. En vida se llamó Francisco a Propato. No quiero decirles que sea un maestro resurrecto, ni mucho menos. Es un maestro, y eso es todo. ¿Alcanzar la maestría? La alcanza todo aquel que se convierte en hombre. Lo digo así, porque los humanoides que pueblan la faz de la tierra no son hombres. Son simplemente crisálidas dentro de las cuales puede formarse el hombre. Y quien se hace hombre, indubitablemente, por tal motivo, se convierte en maestro. Pero una cosa es alcanzar la maestría o llegar a la maestría y otra cosa es alcanzar, en verdad, la perfección en la maestría, que eso es diferente. Porque cualquiera, con crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se vuelve maestro, pero alcanzar la perfección en la maestría es muy diferente. Es muy difícil, y es lo importante, y no se puede alcanzar la perfección en la maestría si no se califica. Estudiante. ¿Qué quiere decir calificar, maestro? Maestro. Es, dijéramos, tan natural eso, que tú lo sabes, ¿tú qué estudiaste en la vida? Estudiante. Electrónica, maestro, maestro. ¿Te calificaron, o no? Estudiante. Responde con un asentimiento de cabeza, hay risas. Maestro. Bueno, así también, hay consejo de examinadores para calificar una determinada iniciación.
Un hombre podría haber recibido la quinta iniciación que lo hace maestro, pero de nada le sirve eso si no califica la quinta iniciación. En la quinta iniciación, para ser calificado, tiene uno que desarrollar todo lo que le enseñaron cuando la recibió. Porque recibirla es una cosa y desarrollar todos los poderes, facultades, conocimientos que adquirió cuando le dieron la iniciación es otra cosa. Un hombre puede recibir la tercera iniciación, que corresponde al mundo astral, pero si no la califica, de nada le sirve. Calificarla es posible si elimina, en su totalidad, los elementos indeseables que tiene en el mundo astral. Tiene que desarrollar, en su cuerpo astral, todas las características propias del iniciado, tiene que eliminar los elementos indeseables de su astral para poder convertirse, verdaderamente, en un maestro calificado. Así pues, de nada sirven las iniciaciones si no se califican. Hay que recibirlas y luego calificarlas. Como de nada serviría tampoco la venida de nuestro gran Señor Jesús el Cristo si no nace también en nuestro corazón. De nada serviría que hubiese muerto y hubiese resucitado si no muere y resucita en nosotros también. Es necesario, pues, comprender todo esto profundamente. No codiciar iniciaciones, no señor. Se necesita trabajar para merecerlas y después de merecidas no inflarse, porque si se infla, no califica. Se necesita acabar son el engreimiento, si es que se quiere llegar a calificar. El engreimiento es el peor enemigo de las calificaciones, porque alguno puede engreírse por el dinero, otro puede engreírse por la posición social, otro puede engreírse por las iniciaciones, y si se engríe por las iniciaciones, sencillamente no califica. ¿Por qué? Porque, ¿cómo podría uno disolver el yo si está engreído? Si uno está convencido, por ejemplo, está engreído de que es, dijéramos que, caritativo pongamos, porque hace unas cuantas limosnas, y se engríe de que por eso es un hombre caritativo, que da limosnas a todo el mundo, no. Mientras permanezca en ese engreimiento, será incapaz de descubrir su propia crueldad. Y mientras no haya eliminado el yo de la crueldad, no poseerá de verdad, en sí mismo, la virtud de la caridad. ¿De qué serviría engreírnos con la castidad? Yo soy casto, absolutamente casto. Y ahí se siente un poquito aludido el maestro G.K., bueno, él lo dice con el propósito de dar ánimos a la gente, pero él, más que ninguno, sabe que es muy difícil la castidad absoluta. JMV es que a uno le preguntan, maestro. Sí, JMV, ¿usted es casto? Le preguntan a uno, y yo no me avergüenzo de decirlo, maestro. Debemos más bien decir, estoy luchando por la castidad. JMV, pero, no entiendo, porque para llegarle al que no sabe cuesta muchos rodeos. Maestro. Bueno, entonces arréglatelas ahí como puedas, frater. Lo que sí deseo decirles, mis queridos hermanos, es que no deben engreírse por la castidad, no señor, al contrario. Reconocerse siempre como lujurioso, reconocerse siempre como fornicario, porque si uno se engríe de la castidad, no puede descubrir que tiene fornicación, que tiene lujuria. Y es que la lujuria, pues, reviste tantos aspectos. Muchas veces ustedes pueden sentir un amor extraño hacia una persona del sexo opuesto. Llegan a sentir un amor que les brota del corazón, que se les sale por la boca, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Habrá ese amor. Si le ponen debida atención al sexo, verán que en el sexo se establece una vibración muy simpática, muy curiosa, cuando están sintiendo ese amor por esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que hay es deseo animal, pero que en el corazón se expresa como amor. Y en la mente puede que se exprese con ideales muy bellos hacia esa persona, viéndola preciosa, hermosísima, aunque por dentro sea, esa persona, un demonio, ¿no? Porque está escrito, quien al feo ama, bonito le parece. Una persona, por muy fea que sea, si uno la ama, le parece hermosísima, ¿no? Así también, ustedes saben que no hay muerto malo ni novia fea, es decir, uno siempre lo que quiere le parece hermoso. Bueno, pero continuemos hacia adelante. Si uno acaba con el engreimiento, que eso es gravísimo, si uno elimina de sí mismo el engreimiento y se considera siempre siendo un pecador, progresa esotéricamente. Pero, ay de uno, si uno se llega a engreír, porque entonces fracasa. ¿Me han entendido? El engreído no progresa. Hay muchos hermanitos que me escriben. Muchos que me escriben cartas desde distintos países, quejándose porque no saben salir en astral, que no viajan por el mental, que no tienen un chispazo de luz nunca jamás, amén. Que nunca se les enciende el foquito, por aquí adentro. Total, que se quejan, es necesario que ustedes entiendan bien las cosas. Existen 3 clases de relaciones en la vida. Primera, la relación con su propio cuerpo. Si uno está mal relacionado con su propio cuerpo, el cuerpo puede enfermarse. Segunda, la relación con el medio ambiente que nos rodea. Si estamos mal relacionados con el medio ambiente que nos rodea, pues nos forjamos problemas. Eso es claro. Y la tercera, la relación consigo mismo, que es la más importante.
Si uno quiere llegar a tener esa iluminación tan deseada que ustedes quisieran tener, de entrar al nirvana, de viajar por el mundo causal, por el búdico o intuicional, etc., primero que todo tienen que establecer correctas relaciones con los centros superiores de su propio ser. Si ustedes logran establecer correctas relaciones consigo mismos, es decir, con los centros superiores de su propio ser, es obvio que llegarán a la iluminación. Pero no es posible establecer esas correctas relaciones con los centros superiores de su propio ser si están llenos de engreimiento. El engreído no puede llegar a la iluminación jamás. Por tales motivos, los que quieran la iluminación, les aconsejo que adquieran, primero que todo, la virtud de la humildad. ¿Y cómo llega uno a la virtud de la humildad? Examinando su propia vida, teniendo el valor de reconocer sus propios errores. Si cualquiera de ustedes se propone examinar en detalle, minuto a minuto, segundo a segundo, todos los aspectos de su propia vida, llegarán a la conclusión de que no hay motivos como para engreírnos. Si son sinceros, de verdad, consigo mismos y examinan en detalle todos los pensamientos, sentimientos, deseos, todos los aspectos de su vida sexual, emotiva, mental, desde que nacieron hasta este momento, ustedes terminarán desencantados de ustedes mismos. Pero si ustedes se trabajan en esa forma y se hacen conscientes de que en verdad no hay motivos como para engreírse, llegará el momento en que adquirirán la virtud de la humildad. Y solo el humilde puede establecer correctas relaciones con los centros superiores del ser. Espero pues que ustedes reflexionen en todas esas cosas, que se vuelvan humildes, a ver, que sigan las preguntas pues. Estudiante. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de la fe? Maestro. Voy a decirles a qué se debe. Se debe a la mentira, al embuste, a la farsa. A través de distintas existencias, el ser humano ha venido mintiendo, ha sido farsante, ha sido embustero, acostumbrado al engaño, etc. Entonces, obviamente, se han creado yoes de la farsa, yoes del embuste, yoes del engaño, yoes de la mentira, etc. Todos esos yoes, en su conjunto, en la existencia presente falsean la mente y la hacen falsa. Una mente falsa es una moneda falsa, y una moneda falsa no es una moneda legítima. Una moneda falsa es una moneda mentirosa, porque es falsa, y lo que es falso es mentiroso. Una mente falsa es una mente falseada, una mente mentirosa. Una mente mentirosa no puede ser una mente que pueda tener fe. Es imposible que una mente mentirosa pueda tener fe, ¿de dónde la va a sacar? De manera que, para poder adquirir la fe, se necesita eliminar los yoes de la farsa, del embuste, de la mentira y del engaño. Si se hace eso, surge en nosotros la llamarada de la fe. Pero mientras los yoes de la farsa, de la mentira y del engaño no hayan sido eliminados, no es posible tener fe, porque los yoes de la mentira, del engaño, etc., falsean la mente. Y la mente falsa no puede tener fe, porque es falsa. Es como la moneda falsa. Es falsa y no puede ser legítima porque es falsa. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué hay falta de fe en las gentes hoy en día? Pues porque las gentes son mentirosas, embusteras, farsantes. Tienen la mente falsa. Esa es la realidad. Estudiante. Maestro, un yo cualquiera, ¿puede expresarse en diferentes formas? Maestro. Pues, cualquier yo tiene tres formas generales de expresión. En el centro mental se expresa en una forma. Aquí, en el corazón, que es el centro emocional, se expresa en otra. Y en el centro motor instintivo sexual tiene otra forma de expresión. Conclusión. Cualquier yo se expresa en tres formas distintas, y si queremos conocer el modus operandi de cualquier yo, tenemos que observarlo cuidadosamente en los tres centros. Cerebral, corazón, o sea, en el emocional, y en el centro motor o del movimiento, del instinto y del sexo. Y entonces así, lo podemos analizar mejor, comprenderlo mejor, entenderlo mejor en su jueguito, y después de haberlo entendido, vale la pena reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica, con la ayuda del fuego flamígero de la Divina Madre Kundalini. Así es como se desintegra cualquier yo. Hay que orar a la Divina Madre para que ella pulverice cualquier yo, lo desintegre, lo reduzca a cenizas, a polvareda cósmica. ¿Me han entendido? Estudiante. ¿Un yo pulverizado puede volver a resurgir? Maestro. ¿Qué nos dice el Dante en la Divina Comedia? ¿No te acuerdas en la Divina Comedia, una cita, aquel pasaje donde de pronto un yo ahí, de un sujeto XX, se vuelve polvo, muere, y luego, de entre sus cenizas, vuelve y brota otra vez, más vivo que antes? Así como el ave fénix resucita de entre sus propias cenizas, así son los yoes. Si uno no permanece alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra, pueden resucitar otra vez. De manera que, la vigilancia debe ser constante, si es que de verdad nosotros queremos que los yoes no vayan a resucitar. Estudiante. Perdón, maestro, pero después de que el yo muere nace una virtud, y después que se tenga una virtud, ¿se puede volver a perder otra vez? Maestro. Se puede volver a perder. Estudiante.
Hay que cuidarla, maestro. Los dioses también se caen. Estudiante. Hay que cuidarla, sí, maestro. ¿No han leído ustedes, acaso, todo lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿No recuerdan la revuelta de los ángeles? Entonces los ángeles cayeron, no. Y se convirtieron en demonios, no. ¿Por qué se dice que se convirtieron en demonios? Pues, porque resucitaron en ellos los dioses. Pero, ¿por qué resucitaron? Porque violaron la ley y fornicaron. Escrito está que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que en aquellos tiempos eran gigantes, de manera que, ya ven ustedes. Y yo estoy hablándoles de lo que a mí me consta, de lo que yo he experimentado por mí mismo, porque yo estuve en la revuelta de los ángeles. No está de más decirles que en la época de la antigua Lemuria yo viví, fui lemur, que entre los hiperbóreos viví y fui hiperbóreo, y que conocí también a las gentes de la primera raza protoplasmática. No está de más decirles que yo conocía la Tierra en sus procesos de evolución y de involución dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza, antes de que se convirtiera esta Tierra en un protoplasma. Yo vi surgir la vida de entre el caos, en el amanecer del Mahamantara, y a mí no se me ha olvidado ni esto. Así, pues, doy testimonio de lo que me consta, de lo que he experimentado por mí mismo. En la Lemuria cometimos el error, muchos hermanos que habíamos vivido en otros Mamantaras, de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la revuelta de los ángeles y entre los de la revuelta también estuve yo, naturalmente. Yo entré en la bola, como otros entraron, yo también entré. Ahí estuvo la metida de pata. Que sufrí mucho en la Lemuria, es cierto, y que me volvió a tocar levantarme en el mismo continente Lemur, también es real. Y que volví otra vez a quedar de pie en la Lemuria, ciertísimo. Puedo yo dar testimonio de todo eso porque lo viví, lo experimenté. Podría hacer una larga disquisición, aquí, sobre la historia de la Tierra desde que surgió del caos, pero sería una historia tan larga que no nos alcanzaría toda la noche, y ustedes tienen que marcharse mañana, ¿no? ¿Piensan viajar? ¿No? Bueno, de manera que, con eso les digo todo, pero, ¿qué sucedió? Resucitaron los yoes en todos los que entramos en aquella revuelta. Que después muchos hermanos ya se arrepintieron, eso es otra cosa, volvieron a subir. Entre esos que se arrepintieron estoy yo también, y volvimos a eliminar otra vez lo tales yoes esos, no, pero, si descuidamos la guardia, vuelven a resucitar. Eso es obvio. Estoy hablándoles en síntesis, a grandes rasgos. No me detengo, ahorita, a hablarles de la meseta central del Asia ni nada de eso, porque sería largo hablarles. Quiero responder preguntas. Si hay alguno que quiera preguntar algo, pues, hágalo con la mayor libertad. Estudiante. Maestro, ¿la Lemuria fue parte de este mismo mundo? Maestro. ¿Cómo no? Fue un gigantesco continente que estaba situado allá, en el Océano Pacífico, con climas sumamente tropicales, tremendamente tropical. Los volcanes hacían erupción constantemente. La vida era muy distinta en aquella época como es ahora. Todo el mundo parlaba en el lenguaje de la luz. Si queríamos, por ejemplo, saludar a alguien, no decíamos, como hoy, Good morning, o sencillamente buenos días, sino que nos llevábamos la mano al corazón y decíamos Aibu, y el otro contestaba, Aibu. Hablábamos en un lenguaje muy distinto, más bien cantadito, cantadito. En un lenguaje, como decimos en verbo sagrado, present, es decir, superior, y teníamos poder sobre los elementos. Sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Yo mismo caminaba por entre esas multitudes lemúricas. Recuerdo, pues, los poderes. Cómo podía desatar el rayo y las tempestades. Nosotros habíamos venido de otros Mahamantaras y conocíamos la vida. Más tarde cometimos el error, los hermanos, de tomar esposa cuando ya nos estaba prohibido. Entonces nos tocó sufrir mucho, sufrir para volver a levantarnos. Así pues, conocí la Lemuria en el Océano Pacífico. Al fin se hundió, a través de 10.000 años de incesantes terremotos, por sol de lluvia de fuego, y grandes terremotos, como dicen los aztecas. Todo eso lo presenciamos. Entre el fuego y los terremotos se hundió la Lemuria en el Pacífico, a través de 10.000 años. Estudiante. ¿Y hubo sobrevivientes, entonces? Maestro. Sí, hubo sobrevivientes. Algunos de esos involucionaron tanto que se volvieron liliputienses. Hace poco, en Bolivia, encontraron un grupo de liliputienses, así de chiquitos. Por ahí andaban. Tenían un pueblito por ahí, pero esto no es una historia de pulgarcito, risas. Eran así como de unos 10 centímetros por ahí, o 20. Los más altos eran gigantes, tenían 20 centímetros, esos ya eran gigantes. Bueno, el pueblito era todo de casitas que parecían de muñecas, como un muñequero. ¿Y las ollitas cómo serían, donde cocinaban las liliputienses? Todo era así, chiquitito. Pero, de la noche a la mañana, la gente aquella se desapareció. ¿Qué se hicieron? Se metieron dentro de la cuarta vertical y se fueron.
Esos eran lemures ya involucionados, sin embargo, el pueblito se conserva y aquella tribu que existe en esa región, pues no permite jamás que ningún civilizado se acerque a ese pueblito. Está custodiado por la tribu. Estudiante. ¿Por quién? Maestro. Por la tribu, es un pueblito que parece de muñecas, con un enorme cerro elevadísimo, o varios cerros que lo rodean, elevadísimos, cada cerro es tan alto que cuando mucho puede llegar a tener unos 30 centímetros. Pero para ellos es un gran cerro, claro está. Bueno, podrán algunos tener 40 centímetros o 50 a lo máximo. Estudiante. Maestro, ¿cómo se referiría usted al embotellamiento que tienen los evolucionistas con el hecho de que el hombre, dicho entre comillas, que el hombre viene del mono? Maestro. Pues, estudiante. El humanoide, maestro. Esa es una discusión que viene desde hace tiempo. Hay veces que a la humanidad se le olvida el problema, ¿no? Y de pronto, vuelve a agitarse la opinión pública. Si es el hombre el que desciende del mono o si es el mono el que desciende del hombre. Y por un momento hay turbulencias en el mundo intelectual, pero luego se olvida. Y en eso se la traen hace siglos. Bueno, por ahí surgió un tipo que era un naturista, por allá, un nene de mamá, un consentido, ¿no? Y resulta que se le metió en la cabeza, de la noche a la mañana, que el hombre descendía de los salvajes, no del mono, sino de los salvajes, de esas criaturas parecidas a lo que llamarían el hombre de las nieves. Bueno, de ahí no pasó, pero también hicieron mucha bulla en la Edad Media con eso, ¿no? El nene de mamá parecía entonces un genio. Todo el mundo lo quería mucho, porque había dicho que el hombre venía de los salvajes. Pero por épocas se agita la opinión pública. La cruda realidad de los hechos es que eso de que el hombre viene del mono no tiene una comprobación lógica. Se apela a una serie de datos analógicos, anatómicos, y de ahí deducen, no porque les conste, que el hombre viene del chango. Pero no es porque les conste, sino que apelan a las analogías, y de ahí sacan, de su mente calenturienta, que sí, que viene del mono. Pero eso nunca lo ha visto nadie. Porque jamás se ha visto, en ninguna parte del mundo, no, a un hombre saliendo de un mono. De manera que la cruda realidad es esa, a no ser que el mono se mezcle con algún ser humano y entonces sí puede salir un hombre, ¿no? El caso de Juan Mono en Venezuela es muy curioso. Por allá en Mérida, o en algún lugar por allá donde yo estuve alguna vez, en ese país conocí por ahí un poquito de los Andes y del Zulia. Estuve en Maracaibo. Yo conozco la ciudad de Maracaibo. Por allá pasé alguna vez, y por ahí me contaron el caso de Juan Mono. Resulta que por allí había un chango. Bueno, nosotros decimos chango aquí, a los monos. Se enamoró de una mujer, se la robó y la llevó para el bosque, y le hizo su nido sobre la cúpula, allá, en las ramas de un árbol. Allá vivía la infeliz, en un árbol. Calculen, ¿no? El mono la alimentaba todos los días. Le llevaba frutas y todo para que comiera, y todo eso. Pero tuvo que haberlo querido ella cuando, pues, quedó encinta, ¿no? De lo contrario, ¿cómo? Si una mujer no quiere tener relación sexual, pues no la tiene, ¿no? De manera que, ¿qué quiere decir eso? Que quedó encinta. Bueno, los hermanos buscaban, pues, a la muchacha, los hermanos de ella, y al fin la encontraron. Ella los llamó, subieron ellos por ella y la bajaron. Después el pobre mono andaba por ahí, alrededor de la casa. Lo mataron al pobre chango, pero la criatura nació. Un hombre, en el sentido convencional de la palabra, que se le llamó Juan Mono. Por allá, fue en el estado Mérida la cosa, yo recuerdo, en un pueblo, no recuerdo cuál. Y tenía todo normal, menos las piernas, que estaban llenas de vellos. Pero por lo demás, normal. No sacó cola tampoco. Su oficio no fue muy genial, no se dedicó, precisamente, a hacer maravillas ni nada por el estilo. No fue doctor, ni ingeniero, ni licenciado, ni nada por el estilo. Su oficio fue el de cargador de agua por ahí, cargando cántaros llenos de agua. Cargar agua en el pueblo, ese fue su oficio. Hablaba normal. Pero ahí se trata es de la mezcla ya, de un chango con una persona humana. Pero que de dos changos o de la mezcla de un chango con alguna otra criatura subhumana por ahí, vaya a nacer el hombre, tampoco se ha visto eso. Total, que eso es una teoría absurda y descabellada que no tiene valor ninguno. La cruda realidad de los hechos fue que, en la Lemuria hubo muchos lemures que se mezclaron con algunas bestias de la naturaleza y de ahí salió cierto tipo de monos. Y en la Atlántida, después de la gran sumersión que acabó con aquel gigantesco continente, pues, muchas mujeres quedaron aisladas en bosques profundos. Claro, muchas se degeneraron sexualmente y se volvieron lesbianas y cosas así por el estilo.
y otras, pues resolvieron educar ciertas bestias de la naturaleza, bestias del sexo masculino, para unirse sexualmente a ellos, y de allí salieron una gran cantidad de changos, orangutanes, gorilas, etc. De manera que, si ustedes observan en general a los simios, verán que tienen todas las características del hombre degenerado. Ahora ustedes me dirán, ¿en qué me basa yo para decir eso? No. Bueno, me baso en investigaciones que se realizan en los mundos acásicos. Si ustedes aprenden a funcionar fuera del cuerpo físico, con los procedimientos que les hemos enseñado, podrán entonces por sí mismos, en el mundo astral, suplicar, por ejemplo, a los reyes de la naturaleza, a los devas, a los dioses, que les muestren el origen de los changos, y ellos, estoy seguro, se los mostrarán. Yo mismo, si ustedes aprenden a salir en astral, con mucho gusto, si me invocan, yo concurro al llamado de ustedes, para probárselos con demostraciones. Porque eso ha quedado ahora entre los recuerdos acásicos de la naturaleza, en las memorias de la naturaleza. Pero se necesita funcionar fuera del cuerpo para poder estudiar esas memorias. Estudiante, un hermano pregunta sobre cuál debe ser nuestra actitud ante el materialismo dialéctico, con el cual los comunistas marxistas pretenden liberar al hombre de la alienación que vive en la actualidad. Maestro, los comunistas son religiosos, todos los comunistas son religiosos. Religión viene de la palabra latina religare, o volver a ligar al alma con Dios. También ellos quieren religarse, es decir, están queriéndose religarse, cada vez más y más con su Dios materia, ¿no? Ellos le rinden culto al Dios materia, luego son religiosos, son fanáticos religiosos. De manera que entonces, nosotros debemos, ante todo, desarrollar la comprensión. En primer lugar, abrir un poco los ojos para saber de dónde surgió el materialismo dialéctico. Yo me eché toda la dialéctica materialista de Carlos Marx y me la sé de memoria, de pasta a pasta. Prueba de que me la sé es que me di el lujo de refutarla en el Cristo social. La tengo aquí en la cabeza, metida toda, y sin embargo, no creo en ella. ¿Por qué no creo en esa farsa? Precisamente porque es una farsa. ¿En qué me baso yo para decir que la dialéctica materialista de Carlos Marx es una farsa? Me baso en Carlos Marx, que fue el primer enemigo de la farsa, fue el primer enemigo del marxismo. En la primera internacional comunista, Carlos Marx se puso de pie y dijo: «Señores, yo no soy marxista». Todos le dijeron: «¿Pero cómo, si usted es el maestro? ¿Usted es el que nos ha enseñado la doctrina? ¿Cómo es posible que usted no sea marxista?». Repitió: «No soy marxista», y por tercera vez lo dijo: «No soy marxista», y luego vino, como secuencia de aquello, que fue un fracaso, realmente, esa primera internacional comunista, la división entre bolcheviques, anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Multitud de sectas políticas resultaron de la declaración de Carlos Marx, cuando se declaró enemigo del marxismo. ¿Y por qué tuvo este hombre el valor de declararse enemigo del marxismo? Porque él era un fanático religioso judío. A él, cuando murió, se le rindieron honras fúnebres de gran rabino. Religiosas, óiganlo bien. Y prueba de que este hombre era religioso fue lo que escribió en una revista de París, que cito yo en mi libro titulado La plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. ¿Qué dijo en esa revista? ¿Qué fue lo que manifestó? Voy a decirles qué manifestó. Dijo lo siguiente: «Mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud», palabras de un rabino religioso. Si leemos nosotros lo que pone ahí, entonces, ¿por qué este hombre escribió su dialéctica materialista? Para cumplir con los protocolos de los sabios de Sion, que dicen textualmente: «No importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día en que nosotros triunfemos», refiriéndose al Sanedrín, «enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión». Él cumplió con los protocolos. Inventó esa jerga, ese platillo embustero, para destruir, mediante el escepticismo, a todas las religiones y no dejar en pie sino una. La de Moisés. Esa fue un arma que él usó para destruir las creencias religiosas del mundo y dejar en pie la judía. Prueba de eso, ¿cuál? Cualquiera que se tome la molestia de viajar por la Unión Soviética descubrirá que en plena Unión Soviética existe un Estado judío con gobierno teocrático religioso. Todas las religiones en Rusia son perseguidas, menos una. La judía. En las sinagogas, los judíos, a puertas cerradas, estudian la religión de Moisés y en las calles le hacen tragar dialéctica materialista al pueblo. Porque dicen textualmente los protocolos: «Los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión. Ellos son bestias de carga que Dios nos ha dado para nuestro servicio, y les ha dado forma humana para que nosotros no nos horroricemos de ellos». De estudiante,
¡Qué maldad! Estudiante 2. Los protocolos de los sabios de Sion. Maestro. De manera que, si ustedes analizan esto juiciosamente, llegarán a la conclusión de que Carlos Marx fue un hombre religioso, un rabino judío. Él escribió una farsa y le fue fácil escribirla. Cogió la dialéctica metafísica de Hegel, la despojó de sus principios eternos y luego, con ella misma, elaboró un platillo para los tontos. En cierta ocasión, ya les dije el propósito, hallándome en el mundo astral, se me ocurrió invocar a Carlos Marx, y llegó. Entonces le dirigí una pregunta, dijéramos, a boca de jarro, o a quemarropa, como dice uno, le dije. Bueno, hace muchos años que usted murió. Su cuerpo físico se volvió polvo en el panteón, entre la sepultura, y ahora me lo encuentro vivo por aquí, en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista? Guardó silencio, miró su relojito, dio la espalda y se retiró. A poca distancia, lanzó una carcajada sarcástica, aparecía allí, el hombre, vestido de overol, como de obrero, a poca distancia una carcajada sarcástica, con la intuición, pude capturar el sentido de aquella carcajada que puedo traducir con las siguientes frases. Tonto, majadero. ¿No te das cuenta que yo escribí una farsa? ¿No te das cuenta de eso? ¡Qué tonto eres! Como cosa curiosa, el hombre está despierto y consciente. Lo sigue Lenin. Lenin parece un sonámbulo así. No tiene nada de iniciado Lenin, o por lo menos es un bodhisattva caído, no, quiero decir, un bodhisattva caído, pero lo sigue como un sonámbulo. Está inconsciente, dormido. Va detrás. Es la sombra que sigue a Marx. A todas horas va detrás de él, una sombra, pero Marx está despierto, está consciente en el mal y para el mal. Tiene un nimbo de falsa gloria. Ahora, no me voy a pronunciar contra el pueblo judío, porque sería absurdo. Es como pronunciarnos contra Alemania por el caso que tuvo a Hitler y al Tercer Reich, que provocó la Segunda Guerra Mundial. Allí hay multitud de ancianos, mujeres y niños, que jamás en la vida han sabido nada sobre los protocolos de los sabios de Sion, que no tienen proyectos de dominio mundial, que solamente lo que les interesa es vivir. Y condenar un pueblo resultaría un crimen. Atacar a los judíos es un delito, porque es un pueblo, ¿y cómo se va a atacar a un pueblo? No, los culpables son los gobiernos. Y el gobierno de ellos es el Sanedrín con sus 300 miembros, que tienen proyectos que datan de hace 3 siglos. ¿Qué siglos? Proyectos de 3000 años ya, 3000 años para lograr el dominio mundial. Eso es todo. Estudiante. ¿Tienen dominado el mundo? Maestro. Hasta ahora, los proyectos les están dando resultado. Hitler lo sabía, pero Hitler no hizo sino atacar a los pobres mercaderes de Europa. He ahí el absurdo de Hitler, quemar a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, en esas cámaras de gas, etc., para hacerles morir. Eso es un delito gravísimo, monstruoso. Esas criaturas que no sabían nada de los planes del Sanedrín. Los meros del Sanedrín, entretanto, estaban riéndose de Hitler en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en otros países del mundo, en Rusia digo. Esos fueron los que acabaron con él. Con Hitler acabó el Sanedrín. De estudiante. Por lo que uno ve, la lucha va a ser terrible para nosotros, puesto que en las universidades el promedio de comunistas es muy elevado. Entonces el intelectualismo allí va a trabajar fuertemente. Maestro. Pues, hay que desbaratarlos por medio de la lógica. Está bien decirles, a todos esos comunistoides, que la misma Rusia soviética acaba de descubrir en estos momentos el cuerpo vital, porque en la misma Rusia hay, actualmente, cierto aparato electrónico con el cual descubrieron el cuerpo vital y lo bautizaron con el nombre de cuerpo bioplástico. Lo tienen en estudio, dentro del organismo y fuera del organismo. Y en Inglaterra hay otro aparato electrónico, gigantesco, con el cual están estudiando el cuerpo astral. De manera que, entonces, ¿en qué quedamos? Esos cuerpos existenciales superiores del ser van siendo descubiertos con lentes especiales, con aparatos especiales. Las dimensiones superiores están siendo perforadas actualmente por lentes muy poderosos y la dialéctica materialista está quedando hecha polvo. Prueba de que se está volviendo polvo es que las estadísticas informan que la mayor producción cultural de los últimos tiempos en materia de parapsicología viene de la Unión Soviética. En todos los hospitales de Rusia, actualmente, en todas las clínicas, se están haciendo experimentos parapsicológicos. La parapsicología está de moda en Rusia, y al paso que vamos, si los judíos no intervienen, antes de poco, la dialéctica materialista tendrá que ser quemada viva en la Plaza Roja de Moscú. Tendrá que ser reducida a ceniza. ¿Por qué? Porque con los lentes, con los aparatos, con los experimentos parapsicológicos, se ha destruido, se ha quedado sin ninguna base. Estudiante. Sin base, maestro. Al fin, es una farsa creada por él, creada por un fanático religioso que quería destruir a todas las otras religiones del mundo, mediante el escepticismo. Estudiante.
Los judíos, digamos, la raza judía, ¿de dónde proviene? Maestro. Es una mezcla de los hiperbóreos con la cuarta subraza atlante. De allí nace el semita original. Se mezclaron los hiperbóreos con la cuarta subraza de los atlantes y de allí nació el semita atlante. Del semita atlante, primitivo, deviene, pues, el semita actual. En Palestina, precisamente, no está el semita en toda su pureza. Téngase en cuenta que ya está muy mezclado con alemanes. ¿Ustedes no han oído hablar, acaso, del robo de sangre? Cuando comprendieron los judíos de Palestina, de Israel, que su raza estaba degenerándose por no cruzarse, seleccionaron determinada cantidad de mujeres que viajaron a Alemania. Allí se mezclaron con varones y concibieron, y luego que concibieron, conforme iban concibiendo, iban regresando a Palestina, cierta cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre alemana a la sangre semita. De manera que, no está completamente pura. Donde sí está completamente pura es en Arabia, en el desierto del Sahara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad subterránea de semitas puros, originales, sin mezcla ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten como árabes y andan como árabes. Y los árabes creen que también son árabes, pero no hay tal. Son judíos y viven en el desierto como árabes y vistiendo igual, y conservan todas las tradiciones judaicas. Jamás se han mezclado. Estudiante. ¿Cómo visten, físicamente? Maestro. Como árabes, estudiante. ¿No tienen relación con las tribus tuareg que hay por allí? Maestro. Pueden hasta andar con los árabes y todo, y se confunden con los pueblos árabes. Pero ellos son muy distintos en sus costumbres. Tienen una ciudad subterránea, bajo tierra, en el desierto del Sahara. Estudiante. ¿Una ciudad secreta? Maestro. Sí, son distintos. Esos sí son judíos, sin mezcla, estudiante. Luego, ellos, ¿qué nivel de cultura tienen? Digamos, practican la filosofía o tienen, maestro. Conservan el Zohar, la cábala judaica, etc. Tienen una cultura esotérica basada en las tradiciones rabínicas antiguas. Estudiante. Pero, ¿es una cultura, digamos, de acuerdo a las leyes divinas o si no van? Maestro. Sí, de acuerdo a la ley divina. Y en la misma Palestina, no podemos negar que en la Palestina hay como alrededor de 80.000 gnósticos en la misma Palestina y que han soportado persecuciones durante más de 20 siglos en la misma Palestina. Estudiante. Maestro, ¿por qué hay tanta similitud entre las pirámides de Egipto y las que se encuentran aquí en México, aun cuando los continentes son diferentes? Maestro. Porque la religión sabiduría es la misma de todos los tiempos. La religión sabiduría del México antiguo es la misma que la del Egipto arcaico o la China. Y hasta, fíjate que aquí tenemos pirámides y en Egipto también las hay. Ahora, son más antiguas las pirámides de México que las de Egipto. Cuando yo viví en la Atlántida, teníamos nosotros, recuerdo, 2 clases de peregrinaciones. A veces íbamos hasta Egipto y otras veces a Teotihuacán o a Yucatán. Eran 2 clases de peregrinaciones las que teníamos. Yo encabezaba las peregrinaciones que venían a México. Entonces México era muy distinto. Aquí había muchos reinos. Por esa época, una franja de tierra comunicaba al África con el norte de México, a través de la Atlántida. Por esa franja de tierra venían muchos peregrinos, de raza de color. En aquella época, pues, existían en la Atlántida ciudades poderosas. Existía la París de la Atlántida, que era la ciudad de Sanlios, donde se reunía la élite intelectual de la Atlántida. Existía Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, y muchas otras ciudades, y a veces veníamos aquí, a México, en peregrinaciones, y otras veces íbamos a Egipto. Así pues, son similares las pirámides, y puedo decirles que son más antiguas las de México que las de Egipto. Se levantaron las de aquí antes que las de Egipto. Claro, los historiadores actuales no saben estas cosas y hacen creer que todo ha venido del año 1300 y tantos para acá. Ellos no saben de estas cosas, pero los iniciados sí sabemos. Porque a nosotros nos tocó vivir en aquellas épocas. Pero es la misma religión sabiduría, que es eterna y universal. Estudiante. Sin embargo, maestro, cada piedra que conforma una pirámide de Egipto tiene un peso completamente exorbitante para el cálculo mental del ser humano. Entonces, ¿qué ley aplicaban esas gentes para la movilización de esas piedras? Maestro. Pues, ellos, sencillamente apelaban a un procedimiento muy sencillo. Había una fórmula, pues, de plantas, mediante la cual se podían amasar los elementos de las piedras. Granito, feldespato, la mica, etc., y elaborar la piedra de acuerdo con las medidas. Era una fórmula vegetal antigua. Esa fórmula se perdió. De manera que las armaban allí, en el mismo lugar. Las fabricaban, las elaboraban.
Son fórmulas que se perdieron, como se perdieron las fórmulas para amasar el oro. Fórmulas vegetales, sí, hermano. Estudiante. ¿Todas las ruinas de Perú tienen el mismo origen? Machu Picchu, todo ese tipo de ruinas de la zona del Perú, ¿tienen ese mismo origen? ¿Son atlantes también? Maestro. Sí, de lo contrario no se explicaría, en épocas no habían aviones, en la Atlántida existió un pequeño aparato con el que se podían desgravitar las rocas, pero eso era en la Atlántida. Así pues, también hay una fórmula con la que se pueden elaborar las piedras, del tamaño que se quiera y de la medida que se quiera. Una fórmula vegetal. Estudiante. Una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la esfinge se encontraba una especie de, vamos a hablarlo en términos de ahora, modernos, una especie de botón que hacía girar una puerta oculta dentro de esa garra. Maestro. Bueno, eso no es cierto. Yo no niego que bajo tierra, debajo de la esfinge, haya un salón, donde están los 22 arcanos mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego, es verdad. Pero no es precisamente por la pata de la esfinge o por un botón ahí como pueda uno entrar en el salón. Para entrar en ese salón hay que entrar en forma muy distinta. Hay que entrar el cuerpo astral con cuerpo astral. Esa es la realidad. De estudiante. Otra pregunta, maestro, perdone tanta pregunta. ¿Es en realidad la cara de la esfinge una especie, vamos a decirlo así, es un rostro de mujer? Maestro. ¿La cara de la esfinge? Bueno, es un rostro de hombre, un rostro humano que representa, exactamente, al mercurio de la filosofía secreta, al agua. Las garras representan al fuego, las alas al aire o al espíritu, y las patas del toro, al elemento tierra. Allí están los 4 elementos. La tierra, las patas traseras, el aire, las alas, el agua, en el rostro de hombre, y el fuego, en las garras de la esfinge. Ahí están los 4 elementos también representan las 4 características alquimistas principales. Las garras del león, el fuego sagrado, el azufre, el toro, la sal, el elemento tierra, el rostro de hombre, el mercurio de la filosofía secreta, el esperma sagrado, de donde sale el hombre verdadero. Y en cuanto a las alas, obviamente, representan al espíritu. Así pues, la esfinge es muy importantísima, ¿no? La esfinge se sacó de Atlántida. La usaban en la Universidad de la Atlántida los miembros de la sociedad acaldana. Esa sociedad de Acaldan, pues, tenía siempre la esfinge allí, en su puerta, para representar al hombre, para representar el camino que nos conduce a la liberación final. Originalmente, la cabeza de la esfinge tiene una corona de 9 puntas de acero que representa la 9ª esfera, el sexo, y tiene un báculo en la garra derecha, y en su otra mano la espada flamígera, originalmente. Claro, ya la actual está despojada de todo eso. Pero originalmente tiene eso. Significa el camino esotérico, el camino sagrado que hay que hacer, los misterios que están en la 9ª esfera, en el sexo, el trabajo con los 4 elementos de la naturaleza, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirse en un hombre verdadero. De manera que, hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente en el arcano 10 del tarot, que es la rueda del samsara, y el camino de la esfinge. La rueda del samsara significa la evolución y su hermana gemela, la involución. Por la derecha asciende Anubis, evolucionante. Por la izquierda, desciende Tifón, involucionante. La esfinge está sobre la rueda, ella es el camino de la revolución de la conciencia. Nosotros debemos meternos por el camino de la revolución en marcha, de la rebeldía psicológica. Ese es el camino que nos lleva a la liberación final. Tenemos que apartarnos de la evolución y de la involución y meternos por la senda de la revolución en marcha. Ser revolucionarios, ser rebeldes. Si es que queremos llegar a la liberación. Pero necesitamos de la gran rebeldía psicológica. ¿Me han entendido? A ver, que surjan las preguntas, que broten por donde quiera. Estudiante. Maestro, maestro. Sí, estudiante. Yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso, y que en los periódicos apareció bastantes veces, sobre el cinturón de la muerte, ¿no?, que se encuentra en el Atlántico. ¿Podría explicar qué ocurre, qué fenómeno pasa dentro de esto? Maestro. El triángulo aquel que hay por ahí, en las Antillas, en el océano Atlántico, en las Antillas, sí, que hay una especie, hay una zona donde muchos aviones se han perdido. Penetran con mucha facilidad en la cuarta vertical. Pues, nada extraño. Es una perforación ahí, natural, por donde muchos se han metido en la cuarta vertical. La cuarta vertical está perforada en algunos lugares, en esa zona hay perforaciones, por eso, muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona. Se sumergen entre la cuarta vertical y siguen viviendo en la cuarta vertical. Estudiante. ¿No hay forma de salir? Maestro. Pues, mejor ni salir de ahí. Estudiante. Venerable maestro, ¿cuál es la función de una pirámide?
Maestro, la pirámide es un método maravilloso para estar, dijéramos, en perfecta armonía con el infinito. Claro, dentro de las pirámides, en sus templos, cámaras secretas y pasillos, se cultivaban los misterios. Era adecuada la construcción para cultivar los misterios. Esas pirámides son grandiosas. Aún las pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, tienen sus cámaras secretas, sus corredores, sus cosas que los turistas ignoran por completo. Estudiante, ¿en la cuarta dimensión también mueren y retornan las humanidades que allí viven? Maestro, en la cuarta vertical también se encarna y se desencarna. Hay mucha gente que vive en la cuarta vertical y vive feliz. Saben, no ignoran que existe la zona tridimensional. Lo saben por la cultura que han adquirido, por sus estudios, pero no tienen ningún interés en la tercera dimensión. Viven allí, en carne y hueso. Razas enteras viven allí. En tiempos de Artajerjes hubo el caso en Grecia de que una tribu apareció por allí, una tribu muy extraña, y aquella tribu vivía en sus casas, triunfantes, victoriosas, y entonces Artajerjes resolvió someterlos, llenarlos de impuestos, dominarlos, y mandó gente a someterlos a su cetro. Cuando las gentes llegaron a buscar aquella raza ya había desaparecido, se habían metido entre la cuarta vertical. Estudiante, maestro Samael Aumeor, queremos hacerle una pregunta global. Todo este grupo gnóstico venezolano, ¿nos podría usted decir algo sobre nuestras existencias pasadas? Maestro, pues voy a decirles una gran verdad. Si ustedes observan cuidadosamente las distintas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas que hay en el mundo, verán que abundan mucho esas cuestiones. Un medium les dirá a ustedes que son la reencarnación de Napoleón Bonaparte o alguna reencarnación de uno de los 12 apóstoles. El de más allá les dirá que él fue el conde fulano de tal o María Antonieta. Yo conozco a más de media docena de Marías Antonietas por ahí reencarnadas. Bueno, en conclusión, todos son grandes, chiquitos ninguno, de nada sirve decirle a una persona sus vidas pasadas. En la práctica me he dado cuenta que es absurdo. Lo que sirve, verdaderamente, es que cada uno recuerde sus existencias pasadas y hay que empezar por la pasada existencia. Acuéstense ustedes cómodamente en sus camas, con los brazos bien relajados, las piernas bien relajadas, con su cuerpo suelto, relajado, y enseguida concéntrense en el último instante de su pasada existencia, en el último segundo. Hagan este ejercicio en momentos en que se sientan con más predisposición al sueño. Pueden utilizar, como mantrams, Raom, Gaom. Pero, como les digo, hay que hacer el ejercicio en instantes en que se sientan con más predisposición al sueño. La concentración debe ser muy profunda en el último instante de su pasada existencia. Puede que en ese instante logre quedarse el cuerpo físico dormido, pero ustedes, en ese instante, lograrán verse en el lecho de muerte, rodeados de sus familiares. Volverán a sentir las mismas palabras que dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habrán recordado el último instante de su pasada existencia. Otro día cualquiera, hacen el mismo ejercicio para recordar el penúltimo instante. Ustedes podrán ver el penúltimo instante, y así van hacia atrás, en cada ejercicio, tratando de recordar la pasada existencia. En forma de cuadritos, de escenas, de sucesos, van viviendo los recuerdos de la pasada existencia, hasta que completen todo el recuerdo de la misma. Una vez completado todo el recuerdo de la pasada existencia, hacia atrás. Desde la vejez a la madurez, la juventud, la niñez y el nacimiento, entonces pueden seguir con la penúltima existencia, luego con la trasantepenúltima, y así pueden ir recordando sus existencias hacia atrás hasta que las recuerden todas. Los mantrams son Raom, Gaom. Eso sí vale la pena, que uno recuerde por sí mismo, directamente, que se haga consciente de sus existencias anteriores y no que otro se lo venga a decir. No quiero yo imitar el ejemplo de esas escuelas de pseudoesoterismo y de pseudo-ocultismo barato. Quiero que cada cual viva esto a conciencia, que logre recordar sus existencias anteriores por sí mismo. Las preguntas que aparecen a continuación se encontraban en la misma cinta que las anteriores y, como versan sobre los mismos temas, se han dejado aquí porque es muy probable que formen parte de la misma entrevista. Era la París de aquella época. Habían cosmopuertos en Toyán, que era la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, etc. En todos esos lugares descendían las naves provenientes de otros planetas. Estudiante. Como una recurrencia planetaria. Maestro. Sí, los habitantes de esos otros mundos que descendían en esas naves, convivían con los reyes en las cortes, juzgaban a los pueblos. Y eso era normal por aquellos tiempos. Pero cuando la humanidad involucionó, cuando en vez de andar por la senda de la espiritualidad, se degeneró, entonces, los tripulantes de esos navíos cósmicos se alejaron de la Tierra para siempre. Entonces, los atlantes decidieron inventar por su cuenta los cohetes atómicos, que ciertamente lograron ir a otros planetas del sistema solar.
Todo esto sucedió hasta que vino una revolución de los ejes de la Tierra que sumergió a ese continente entre el fondo mismo del océano. Y no olvidemos que los atlantes llegaron a un grado de civilización al cual no hemos llegado todavía nosotros, los arios. Estudiante, maestro, le voy a hacer una pregunta. A usted, probablemente, le parezca, ¿por qué, teniendo usted este conocimiento con detalle, que podría revolucionar la historia, por qué no lanza, o sea, puede ser ignorancia mía la pregunta, maestro, ¿por qué no lanza obras donde se demuestre? Y los historiadores oficiales, al ver que hay alguien que le puede dar datos concretos y coincidan en lo que ellos han acertado, lo podrían, utilizarse pensando en lo superior. Porque yo sé que usted tiene conocimientos profundos que definitivamente concuerdan. Maestro. Sí, yo me lo conozco prácticamente. Yo mismo en determinados caravansin se llamaban en aquella época los restaurantes. Habían algunos muy elegantes cerca de un cosmopuerto, el cosmopuerto de Sanlios. Desde allí contemplaba yo a los cohetes atómicos cuando eran lanzados rumbo a la luna, la algarabía que hacía el pueblo. Esos cohetes eran muy bien tripulados, impulsados por energía nuclear y mucho más hermosos que esos artefactos horribles que están tirando al espacio los gringos y los rusos. Pero, estudiante, ¿en qué idioma se hablaba? ¿Qué idioma hablaban ahí? Maestro. Bueno, ahí había distintas lenguas. Estudiante. Como ahora, maestro. Habían distintas lenguas. Estudiante. Usted nos va enseñando algunos términos, por ejemplo, ley del sagrado Okidanok. Ese término Okidanok que utiliza mucho la K, ¿qué lengua es esa? Maestro. Son términos más bien en lengua sagrada, de la lengua sagrada, una lengua en que parlan todos los iniciados. Yo sé hablar esa lengua, ¿no? Y puedo entenderme con cualquier adepto, instantáneamente. Y yo la sé hablar y me entiendo con todos los adeptos en esa lengua. Pero, bueno, contestando la pregunta aquella de por qué no propagamos todos eso, no, estudiante, de Julio César, ¿cuál es la sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo esa personalidad en Roma. Maestro. Sí, tuve la personalidad de Julio César. Yo mismo fue el famoso Julio César de Roma, yo mismo, estudiante. ¿Por qué no? ¿A usted no lo motiva? Maestro. Pues, sencillamente, de nada serviría eso, dijéramos, que nos pusiéramos a hacer que los historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen criterios estrechos, ¿no? Estudiante. ¿No aceptarían? Maestro. No aceptan nada de eso. Ellos únicamente creen en datos muy relativos. Estudiante. Explicación, no. Al demostrarse que un solo ser ha retornado con diferentes personalidades y ha jugado papeles en la historia, eso implicaría una revolución extraordinaria de conceptos. Maestro. En otra época se hubiera podido realizar una verdadera revolución en la historia y en la humanidad, en ese sentido, pero hoy en día está tan degenerada la humanidad, sencillamente, los mejores historiadores, lo único que harían sería reírse de nosotros. Hoy, la gente está escéptica, incrédula. Ya estos no son los tiempos en que la humanidad, dijéramos, cosas del espíritu. Estudiante. Pero, ¿usted podría demostrarlo con datos? Maestro. Sí, se puede demostrar, pero, ni aún así. Jesús de Nazaret realizó milagros y prodigios, y sin embargo, lo colgaron en un madero, no creyeron los judíos en él, y todavía no siguen creyéndole. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo. Se han gastado millones de dólares en propaganda cristiana alrededor del mundo entero, y son millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazaret. Estudiante. ¿El maestro recuerda sus vidas pasadas? Maestro. Lo recuerdo con tanta naturalidad como recordar ustedes mañana que estuvieron platicando conmigo, sencillamente, por el hecho mismo de haber despertado la conciencia, ¿no? Cuando uno despierta la conciencia, puede darse el lujo de recordar sus existencias anteriores. Estudiante 2. Maestro. ¿Cómo? Estudiante 2. ¿No tiene límites para recordar? Maestro. No, la recordación se hace completa. Estudiante. Maestro. Perfectamente, la vida evolucionante en el reino mineral. Sé cómo evoluciona la vida en el reino vegetal, sé cómo progresa en el vegetal, sé cómo evoluciona en el animal, y cómo, por último, alcanza el estado de humanoide. Todo eso lo sabemos, no por lo que los libros digan o dejen de decir, sino por experiencia propia, natural, ¿no? Estudiante. Maestro. Yo baso mis conocimientos internos en mi propia experiencia directa, lo que vale es la experiencia directa, estudiante. Lógicamente, la hermana no es la primera vez, digamos, ayer y hoy, que ha tenido contacto con la gnosis. Tal vez sea un privilegio para ella, ¿no? Y ojalá le sirva de inspiración para, maestro. Es obvio que sí, le sirve de motivación.
Saber, por ejemplo, que ese cuerpo físico que tú tienes actualmente, eso se vuelve polvo. Y ni tampoco ese cuerpo es el primero ni será el último. Ese cuerpo no es más que un traje de piel que se vuelve polvo, pero no es el único. Si tú te propusieras a despertar conciencia, con asombroso, te verías viviendo en otros tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otro sexo, en distintos países del mundo. Eso te asombraría si llegaras a despertar conciencia. Pero lo podrías verificar por ti misma, despertando. Si no despiertas, no es posible que verifiques por ti misma. Estudiante 2. ¿Sabe qué? Yo tenía ese presentimiento. Además, no se lo puedo explicar así, bien, pero sí lo tenía. Maestro. Pues, claro, estudiante. Maestro, cuando se viene como mujer, ¿cuándo hay un cambio de sexo masculino a femenino? Maestro. Eso depende del karma de cada cual. Estudiante. En el caso de la homosexualidad, ¿no tiene relación con eso? ¿No quedará algo cuando hay ese cambio? Maestro. No, son de generaciones, gentes que han abusado del sexo, las que tienen esa tendencia. Y después, nacen ya, pues, homosexuales o lesbianas. Pero eso se debe a los abusos sexuales, de estudiante. Ahora,